Continuamos comentando en lo que está pasando. Hay información fresca del Congreso Federal de la 65 legislatura. ¿Tienes información, no, Armando? ¿Podría estar ya planchado quién va a presidir la JUCOPO en la 65 legislatura? Ya, sí, ya dieron el acuerdo. Ok. Finalmente será quien presida el primer año va a ser el PRI, aunque en el cálculo se decía que debía ser el PAN por el número de legisladores. Y el PAN se va hasta el tercer año. Marcelo más o menos apuntaba que esto podría suceder. El orden va a ser el PRI el primer año, Morena el segundo y el PAN el tercer año en el control de la Junta de Coordinación Política del nuevo Congreso Federal. Interesante el acomodo, me parece, porque pues en el año de la salida, en el tercer año, será el PAN quien ha jugado un papel pues, históricamente más de oposición, digamos, ¿no? Tanto al PRI como a Morena. Ahora veremos cómo evoluciona esto. Y los partidos de la alianza PRI-PAN-PRD, aparte de que se muestran contentos con este acuerdo, están diciendo que se van a mantener en una alianza legislativa. Pero luego hacen un agregado, aunque cada quien tiene su propia agenda legislativa. Entonces, pues veremos qué significa ese acuerdo legislativo donde cada quien va a tener sus propios temas. Estamos entrando en ahora sí, parte de la nueva normalidad política que hay en el país. Vamos a ver cómo se manifiesta, ¿no? Sí, porque en una de esas la agenda del PRI coincide con la agenda de Morena, ¿no? Y entonces ahí, pues lo votan a favor. Podría ser, ¿no, Marcelo? Pues sería lo más sensato si hay una negociación, porque no se la dan de gratis, ¿no? Hay negociaciones previas que lógicamente esas no se divulgan a puerta cerrada, planchan los acuerdos y luego ya sus boletines o conferencias. El asunto es, como dice Armando, muy interesante porque justo para la salida, que coincide también con la elección presidencial, va a estar el PAN ahí en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero si hay una negociación con el PRI, como se especula, y ya está listo para que apoyen ciertas causas de la 4T, en los 2 primeros años pueden pasar de sobra las 3 grandes reformas, más una que tienen por ahí bajo la mesa. Entonces, tienen 2 años, digamos que tiene 2 años la 4T para completar la segunda fase de reformas legislativas y con ello dejar encaminada la elección presidencial. Porque, a ver, es muy importante la mesa directiva, pero vamos a ver de qué forma se comporta también la JUCOPO y lo que vaya a pasar también en el Senado. Hoy llegó al Senado finalmente a presidir la mesa directiva Olga Sánchez Cordero, que venía de la Secretaría de Gobernación, y entre estos dos poderes, o más bien la Cámara por un lado y el Senado por el otro, pueden hacer muy expedita la segunda fase de reformas y preparar muy bien la elección presidencial, porque al final para eso van a trabajar, ¿no? Estos son pilares, son bases que van a encaminarse hacia el 2024. Claro, claro. Y además también, digo, los acuerdos políticos siempre son buenos, para eso se llama hacer política, para llegar a acuerdos, hacer consensos, lo cual siempre va a ser positivo cuando sea en beneficio de los ciudadanos, y parecerá que están llegando a ese grado de civilidad de poder, valga la redundancia, ponerse de acuerdo, ¿no, Armando? Efectivamente, la política debiese ser sinónimo de acuerdos, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas legislativos y sobre todo en lo que tiene que ver con la demanda ciudadana, ¿no? Esperemos que sobre ciertos puntos que tengan que ver con ese tema puedan avanzar de manera coordinada, aunque evidentemente en otros donde hay intereses distintos entre los partidos, seguramente no. Y hay un tema a propósito de la composición de la mesa directiva del Congreso Federal que va a encabezar Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, que me parece interesante mencionar relacionado con lo que acabamos de platicar con la vocal del INE. Este personaje en particular es uno de los que más
ha estado insistiendo públicamente en que al INE hay que darle cuello, no en que hay que reformarlo. Es de los más beligerantes en torno de que el INE estorba, de que el INE juega en contra, de que el INE es el culpable. Bueno, es el culpable hasta de que haya participado poca gente en la consulta popular, ¿no? El que fue el representante de Morena en el INE. Fue representante, exactamente, era el más beligerante de los representantes ante el INE y fue realmente muy duro. Y entonces, aunque él no es el que decide solo en el Congreso, el mensaje que se puede sentir en el momento en que Morena lo propone para presidir a la Junta Directiva, pues lanza una señal que hay que ponerle atención. Ahorita la vocal decía, ya no nos dio mucho tiempo de platicarlo eso, pero ella decía es que las cosas pintan para hacer de esta manera si no hay cambios como sucede en cada legislatura. Bueno, pues está llegando a esta legislatura alguien que no solamente quiere hacer cambios a la ley electoral, sino quieren cambiar incluso al propio árbitro, ¿no? No, y además hay algo muy importante. O sea, la reforma electoral es una de las 3 grandes reformas que prepara o que tiene de tarea esta legislatura, y es precisamente la reformación de los órganos. Con él a la cabeza de la mesa directiva puede ser más expedita la ruta para consolidar esa gran reforma. Las otras 2 son la energética y la Guardia Nacional, y tienen también el tema de la revocación de mandato que comentamos. Entonces, ahí va a estar muy interesante ese debate particular sobre la reforma electoral. Y puede ser más agresiva con él a la cabeza, ¿no? Ahí vamos a ver sobre todo la actitud del PRI. Sí. Trato de ligar esto que decíamos ahorita, porque PRI, PAN y PRD habían tomado distancia con relación a la propuesta de modificar particularmente al INE. De hecho, algunos voceros, el propio consejero presidente del INE, algunos expresidentes del INE o del IFE en su momento han planteado que sería incluso contraproducente en este momento una reforma de esa institución que desde su punto de vista ha dado muestras de imparcialidad y de resultados. Parece que una parte de Morena no lo ve así. La clave aquí, pues no tanto sería Morena, que empuja en la lógica que el propio presidente ha dicho, sino cómo responde el PRI, que sería el que facilitaría o no las posibilidades de esa reforma. Así es, con sus votos para darle la mayoría calificada que requiere para las reformas electorales. Claro, aquí va a depender precisamente de los aliados y todo lo que hay conlleva.